Pastor Andrew Enríquez, ¿dónde has estado? ¿Qué pasó con la recarga de energía del mediodía? Estas son preguntas que recibí de ustedes a través de correo electrónico, mensajes de texto, llamadas telefónicas, incluso en persona. Bueno, la respuesta es que estuve en exilio por parte de los medios de comunicación de la bestia. Y si no es algo que te va a quebrar, solo te va a edificar. Así que con humor digo que estaba en la isla de Patmos, como Juan estuvo en el libro del capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, para la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Sí tenía un mensaje preparado para esta transmisión de regreso. Y mientras me estaba preparando para esto, en realidad recibí una llamada telefónica. Primero fue un correo electrónico. Después del correo electrónico, la comunicación. Luego tuve una llamada telefónica con una persona. Y esta persona fue una fuente dentro de la conferencia que me dio esta información, que es noticia de última hora. ¿Qué está en tendencia en este momento dentro de nuestros medios? Bueno, amigos, como pueden ver, la conferencia adventista del séptimo día de Michigan y el presidente Jeff Mitchell han prohibido al Dr. Conrad Vine de todas las iglesias aquí en Michigan. Esta es la noticia de última hora en este momento. Y debo decir, sin arrogancia y fanfarroneando, en realidad llamo a esto. De hecho, yo llamé esto, yo canté esto, yo vi esto el sábado pasado. ¿Cuántos de ustedes recuerdan este mensaje del sábado pasado? De hecho, predije que esto sucedería. Y cuando dije eso, lo dije sin malicia, sin mala intención. Pero tengo algo de una comprensión de cómo trabajan estos tiranos dentro del liderazgo de los adventistas trabajan. He estado alrededor de la cuadra durante algunos años ahora. Echemos un vistazo a la carta de noticias actual que se envió a todos los pastores ahí en Michigan. Voy a leer solo el segundo y tercer párrafo. Dice: durante una reunión campestre en Maine, del 13 al 17 de agosto, el pastor Conrado Vine entregó mensajes que plantean preocupaciones importantes y socavan la unidad e integridad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estamos totalmente en desacuerdo con las opiniones expresadas por el pastor Conrado Vine, incluyendo, y no nos limitamos, a sus declaraciones sobre la iglesia remanente y el liderazgo, el establecimiento de una organización paritaria de la iglesia y la redirección del diezmo. Encontramos que sus afirmaciones son inconsistentes con las enseñanzas claras que se encuentran en la Biblia y el espíritu de profecía. Aunque hemos estado abordando esta preocupación constante con el pastor Conrado Vine, sus sentimientos han evolucionado aún más de manera pública. A medida que continuamos trabajando a través de estos temas, a él no se le permitirá el acceso a los púlpitos de nuestras iglesias de la conferencia de Michigan. Hermanos, tan pronto como se envió este correo electrónico a todos los pastores ahí en Michigan, mi fuente está en esa lista e inmediatamente se puso en contacto conmigo. Me dijo: Pastor Enríquez, esto ahora se está rompiendo y le voy a enviar esto. Y aquí está, amigos. Recibí esto ayer, algún momento después de las 5 p.m.
Pero por supuesto estuve en exilio. Así que ahora por la gracia de Dios estoy aquí. Quiero comenzar con varios puntos. Y el primero de varios es este. En realidad afirmaron que las declaraciones del Dr. Vine socavan la unidad de la Iglesia Adventista. En otras palabras, él es divisivo. Reflexionemos sobre esa afirmación. ¿Qué trae unidad basada en la Biblia y el espíritu de profecía, la palabra de Dios? ¿Acaso no es la verdad? Eso es Juan 17, verso 17, 23. Capítulo 4 de Efesios, verso 13. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede traer unidad para que todos podamos ser uno, así como Él es uno con el Padre. Solamente es Cristo quien puede. El Dr. Conrado Vine, quien ahora presenta la verdad, ahora está siendo etiquetado como divisivo. Eso no es nuevo. ¿Cómo etiquetaron a Elías? En Primera de Reyes capítulo 18. ¿Cómo etiquetaron a Elías mientras él protestaba, mientras él pedía avivamiento y reforma? Ellos lo etiquetaron, le llamaron divisivo. Ahora, quiero ser muy claro. Aquí el contexto de todo esto es que el Dr. Vine en realidad declaró públicamente, después de decirlo en privado, sus palabras, ahora lo hizo públicamente a compartir cómo los líderes de la Conferencia General Adventista manejaron mal la crisis de la peste pasada y cómo ellos promovieron las políticas que eran en contra para los miembros adventistas. ¿Puedo hacerles una pregunta? ¿Acaso esas políticas promovidas por los líderes de la Conferencia General, acaso no trajeron división? Esta no es noticia de última hora. ¿Cuántas iglesias estaban divididas en este tema? Porque los líderes de su conferencia, unión, división, conferencia general, porque todos esos líderes promovieron las mismas políticas de Babilonia. ¿Cuántas iglesias se dividieron? Les estoy haciendo una pregunta. Por favor, respóndanme. ¿Cuántos hogares se dividieron? ¿Saben que los matrimonios fueron destruidos? ¿Saben que los hermanos fueron en ambos lados del tema y era división? Hermanos que profesaban ser adventistas. Así que permítame hacer una pregunta. Ya que se dice que debemos prohibir al Dr. Vine de todas las iglesias en la conferencia de Michigan sobre este tema, él es divisivo. ¿Qué debería hacer la conferencia de Michigan con aquellos que promovieron y apoyaron las políticas draconianas de la crisis pasada? ¿Acaso no deberían prohibirlas a ellas también? ¿Acaso no deberían prohibir a Ted Wilson? ¿A Ganun Diap? ¿A Mark Finley? Ahora ya sabemos que también a Stephen Ball, porque él también promovió la hechicería babilónica. ¿Sabes qué? Voy a etiquetar a todos ellos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con Loma Linda? También ahí convirtieron su universidad en una clínica. ¿Qué tal el presidente? El pastor de la iglesia de Loma Linda. Por cierto, ¿acaso la Universidad Andrews? Ahí en Michigan, sí. Debes de prohibirlos a ellos también. Tienes que prohibir al pastor también, porque él también fue divisivo. Porque ellos promovieron las políticas divisivas. ¿Qué pasa con la conferencia general? El Consejo General, en la oficina del Consejo General, prohíbe a toda la Junta también. ¿Qué pasa con la Conferencia General? El Ministerio de Salud. Ministerios de Salud. Prohíban a toda la Junta también. El Instituto de Investigación Bíblico. Prohíbenlos también.
También estaban apoyando la apostasía. Incluso iré un paso más allá. No solo prohíbelos, sino expúlsalos, desfraternízalos. Y luego los que son sinceros, dales estudios bíblicos y vuélvelos a bautizar, siguiendo Mateo 18, versículo 15 al versículo 17. Eso es lo que dice la inspiración. Dice, la consistencia es una gema. Saben, amigos, quiero decir esto. Estuve hablando con mi esposa ayer anoche. Y le dije, mi amor, busca en el sitio web de la Conferencia General. ¿Cuántas iglesias componen la Conferencia de Michigan? ¿Cuántas? Y amigos, le voy a preguntar al predicador aquí que ponga este video. Todo. Aquí está en la pantalla. Miren esto, hermanos. Hay aproximadamente 185 iglesias en la Conferencia de Michigan. Tengo una pregunta. Hay pastores en la Conferencia de Michigan que no están de acuerdo con el presidente Jeff Mitchell y los miembros de la junta ahí, los administradores, que prohibieron al Dr. Vine. ¿Hay alguien ahí que no está de acuerdo con que ataquen a Conrado Vine? Y si es así, y si no estás de acuerdo, ¿dónde está tu protesta pública? ¿Dónde está? ¿Ves, amigos? Muchos de ellos pueden no estar de acuerdo, pero no van a decir nada públicamente porque aman las alabanzas de los hombres más que las alabanzas de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 42 al versículo 43, Jesús dice claramente que había muchos gobernantes en el concilio judío del Sanedrín. Y una vez que eso haya terminado, regresa a mi predicador. Hay muchos en el concilio judío que creyeron lo que Cristo estaba predicando y lo habrían confesado públicamente, pero no lo hicieron porque tenían miedo de ser expulsados de la sinagoga. Y el versículo 43 dice que amaban las alabanzas de los hombres más que las alabanzas de los Dios. Ok. ¿Sabía usted que el pastor Ron Kelly, ese mismo pastor, es parte de la Conferencia de Michigan? Iba a poner su sermón, solo la apertura de su sermón este sábado pasado. Si escuchas lo que él dijo en retrospectiva, si escuchas lo que él dice, parece que él sabía que esta prohibición vendría para el Dr. Conrado Vine. Y si escuchas los comentarios iniciales de su sermón, él indirectamente vilipeda al Dr. Vine en ese mensaje. Déjame ser claro. No para venir a la defensa de un hombre que está siendo oprimido. Es para mostrar qué lado ha tomado él. La declaración coloquial dice: el silencio ante el mal es el mal en sí mismo. Silencio ante el mal es el mal en sí mismo. Ahora, una declaración secular. Déjame darte la palabra de Dios. Tomo 3, página 280. Dice: si Dios odia un pecado por encima de otro, del cual su pueblo es culpable, es no hacer nada en caso de una emergencia. Indiferencia, neutralidad, en una crisis religiosa, es considerada por Dios como un crimen grave y equivale al peor tipo de hostilidad contra Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Debo decir, Mari en el chat escribe: eso es muy triste, pero no pueden expulsarlo del cielo.
Si el Dr. Vine continúa siendo fiel, no pueden expulsarlo del cielo. Reforma 3 dice, si te expulsan de una ciudad, un estado, tú te mudas a otro. Osar escribe, conferencias enteras se hundirán y serán anuladas. Otro escribe y dice, Pastor Kelly defendió al no esa cosa, pero no defendió a Conrado Vine. Yo estoy de acuerdo. Yo quiero decir esto, mis amigos. Si yo fuera el pastor en la conferencia de Michigan, si yo lo fuera, nunca ha sido uno. Yo renunciaría. Yo declararía públicamente, personalmente, defiendo la verdad y apoyo a cualquiera que vive, cree y presenta la verdad presente, la protesta y la reforma. Me alejaría de mi salario. Observa esto con atención. Veamos quién realmente tiene el espíritu de los pioneros. Gran conflicto, página 368. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchos pastores, muchos ministros dejaron sus salarios y sus iglesias? Miren eso. Estaban dispuestos a soportar el trabajo, privación, sufrimiento, para poder llamar hombres malvados, llamar a una iglesia impía, está justo ahí, llamar a un mundo que vive en la maldad, al arrepentimiento y salvación. Eso fue antes del 22 de octubre de 1844. ¿Dónde está el espíritu de aquellos pioneros hoy? Amados, si no podemos correr con los lacayos, ¿cómo vamos a aguantar cuando vengan los jinetes y los caballos y la crecida del Jordán? Yo creo que muchos pastores en la conferencia de Michigan no se atreverán a defender la verdad públicamente, abiertamente defender la verdad, porque doblaron la rodilla durante la peste pasada. Pero yo creo que Dios les está dando a ellos una segunda oportunidad. Y muchos de ellos van a decir, Pastor, estoy con la verdad y el Dr. Vine en ciertos temas, pero no diré nada públicamente. Voy a trabajar detrás de escena, Pastor. Sí, voy a trabajar detrás de escena. Quiero decir una cosa. ¿Recuerdas a Nicodemo y José de Arimatea? ¿Qué pasó con ellos? En el libro deseado de todas las gentes, página 773, párrafo 4. ¿Qué pasó? ¿Qué tal si Nicodemo hubiera defendido a Dios públicamente, defendido a Cristo públicamente? ¿Cuántas más almas habrían sido ganadas? Pero su silencio, viniendo a Cristo en la noche, su silencio, aparentemente retrasó la obra, donde podría haber progresado providencialmente. Solo cuando Cristo murió, ahora quería mostrar públicamente su afiliación con los apóstoles. Eso no fue elogiado, sino condenado por el Espíritu de Dios. Quiero hablar con los fieles miembros ahí en Michigan. Creo que una reunión debería ser convocada por los fieles. Y yo creo que entre varias recomendaciones yo daría esta. Muestren su protesta pública contra la apostasía y la corrupción. Públicamente defienden la verdad en este sentido y apoyen al hombre de Dios en estos temas. No vuelvan a esas iglesias locales. Pregúntenle a su pastor. ¿Tú apoyas la prohibición del presidente sobre el Dr. Vine? Y si él es indiferente, no regrese. No regrese a su iglesia. Conéctese en línea, iglesia virtual.
ahí es a donde irá de todos modos. Iglesia de casa, ahí es donde irá de todos modos. Número 2. Si él es neutral, no regreses. Un pastor comprometedor. Si él dice que sí está de acuerdo, y eso dice todo lo que necesitas saber. Mira lo que dice la Biblia. En Primera de Samuel. Oh, pastor, ¿cómo podrás dar esa recomendación? ¿Quieres la Biblia o qué? En Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17, y en el libro Patriotas y Profetas, página 576, Eli, presidente de la Conferencia General, Eli, presidente de la División Norteamericana, Eli, sumo sacerdote, Eli, dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de Eli? Dice aquí, Patriarcas y Profetas, Eli, mientes, Eli. Mientes, presidente de Unión. Eli, mientes, presidente de la conferencia. Jim Michef y los demás. Eli, pastores mentirosos. Sí. ¿Qué pasó con Eli y sus hijos? Sacerdotes corruptos. Eli, el sacerdote, y sus hijos sacerdotes corruptos. La gente dejó ir a la iglesia, al templo, en el tiempo de Eli. Eso es lo que esto dice aquí, Patriarcas y Profetas, página 576. La gente dejó de ir a la iglesia porque estos líderes estaban profanando el templo. Oh, pastor, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Dice aquí que ellos dejaron de ir a las iglesias, a las sinagogas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora voy a hacer una transición y voy a abordar algo. ¿Alguna vez has considerado la protesta del Dr. Vine? Yo creo que porque nosotros hemos estado con la verdad de Dios y con Él, en este sentido, y porque hemos formado una solidaridad espiritual con Él, yo creo que entre nosotros, la mayoría de la gente no ha analizado sus recomendaciones y sugerencias para lograr un avivamiento y una reforma. Estoy dispuesto de correr ese riesgo, de ser odiado aún más y atacado aún más por ambas partes. Daré video 1 de lo que dijo el Dr. Vine. Video 1, escucha. El tercer punto ahí es más contencioso, polémico. Y si la Conferencia General apoya futuros mandatos sobre las conciencias de los miembros, esa es una advertencia muy importante. Si la Asamblea General en el futuro apoya los mandatos futuros por encima de las conciencias de los miembros, creo que estamos en nuestro derecho de establecer un movimiento eclesial paritario dentro de la Iglesia Adventista. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es un movimiento eclesial paritario? Bueno, un movimiento eclesial paritario sería una reunión para todos. Conferencia laica, sí, una reunión para puros laicos. Sí, los laicos se reúnen, tal vez se incorporan, devuelven sus diezmos a esa nueva entidad que cubre toda la división norteamericana, y luego el comité asigna ese diezmo a las conferencias que son fieles a las Escrituras. Y de esa manera, las conferencias que apoyan a la agenda LGTB homosexual se irán a la quiebra. Es muy sencillo, muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo basándose en la fidelidad, y los miembros decidirán dónde va ese diezmo basándose en la fidelidad de las Escrituras y si están dispuestos a contender por la fe que se nos ha sido transmitida. Reconozco que bueno, cuando tocas la cuestión del diezmo, este es el nervio sagrado en la Iglesia Adventista.
Pero el anciano Wilson dijo en su primer sermón que debemos de responsabilizar a nuestros líderes. Así que vamos a responsabilizar a nuestros líderes, a que rindan cuentas. Dr. Vine, debemos responsabilizar al presidente Wilson responsable por esta división en la iglesia adventista. Sí, en el movimiento, en todo el mundo. Bueno, ahora, si te diste cuenta, los comentarios del Dr. Vine recomendaron un movimiento secundario de iglesia. Los miembros fieles se reunirán, establecerán una sede principal, enviarán su dinero ahí, ofrendas y diezmos, y luego esa sede, ese cuerpo de administradores, ahora enviará el diezmo a las conferencias fieles. ¿Acaso eso significa que estás reproduciendo una estructura similar a la de la conferencia, que se convirtió a la apostasía, a la homosexualidad LGTB? Se reúnan, tal vez se incorporan, devuelven sus diezmos a esa nueva entidad que cubre toda la división norteamericana, y luego el comité asigna ese diezmo a las conferencias que son fieles a las escrituras. Ok, muy bien, así que asignar el diezmo a las conferencias que son fieles a las escrituras. Voy a nombrar algunas conferencias solo para efecto. Conferencia del Atlántico Sur, Conferencia de Cumberland de Georgia, Conferencia del Atlántico del Sur, Conferencia del Centro Sur, Conferencia del Noreste, Conferencia de Carolina, Conferencia de Texas, allá en California, sí, el sur de California, la Conferencia de Tennessee, de Kentucky, o sea, son muchísimas conferencias. El Dr. Vine dijo, enviar a los fieles diezmos y ofrendas. Dijo, a las conferencias fieles. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué conferencia? Nombra una conferencia en la que todos los pastores de las iglesias locales adventistas están predicando la verdad presente. Nómbrame uno. Nómbrame uno. Uno. Te esperaré. Recuerda, él dijo, enviar todos los diezmos y ofrendas a las conferencias que son fieles a las escrituras. Ahora, cada conferencia tiene pastores apóstatas LGTB homosexuales. Pregunta, ¿quién ha tolerado a esos pastores en esas conferencias? Háblame. Los mismos líderes adventistas de las conferencias. Entonces, ¿cómo podría ser eso una solución viable? Ok, ¿cómo asignará la conferencia el diezmo del movimiento paritario de la iglesia? ¿Cómo lo harían? Dirán, ok, llamemos al pastor A. Pastor A, tú eres fiel. Aquí está el dinero de la iglesia del movimiento paritario de Conrad Vine. Ok, pero pastor B, tú no recibas dinero porque tú apoyas la apostasía. Tú eres un apóstata. ¿Cómo es que eso funcionaría? Así que yo recomiendo que cortes este video aquí mismo y lo envíes a Dr. Vine. No para atacarlo, sino para pedirle que explique algo más, porque eso no va a funcionar. Nómbrame una conferencia que no apoyó directa o indirectamente las políticas. Nómbrame una. Porque durante y bajo cada conferencia hubo al menos un pastor que la apoyó. La hechicería. ¿Quién lo envalentonó? Los líderes de la conferencia.
Verás, las recomendaciones del Dr. Vine fueron mansas hasta cierto punto, porque no quería ofender demasiado a los líderes de la conferencia general, y sin embargo lo cancelaron. Por lo que él debería dicho todo. Ven, amigos, cuando leen los escritos de Elena White, ella dice claramente que no todas las agencias de trabajo deben colocarse bajo la conferencia. Entonces, ¿por qué decimos que iglesia partiaria retire todo el dinero y envíe el dinero de regreso a las conferencias fieles? Ok, ¿qué pasa si no hay conferencias fieles? Ok, bien, pausa ahí. ¿Qué pasa si establecemos la iglesia? Y cuando llegue el momento de asignar los diezmos y ofrendas, no podemos encontrar una conferencia fiel. ¿Qué hacemos? Desde hermana White dice, y la Biblia dice, que tú das los diezmos y ofrendas de Dios. Mira ahora, a los pastores de verdad presente, a ministerios de la verdad presente. Ella nunca dijo, dáselo a las conferencias. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que tú redirigirías? Tú estás redirigiendo porque las conferencias, entre comillas, están en apostasía. No todas, pero la mayoría. Y dentro de los fieles, tienes pastores abominables. Y eso es porque debes buscar a los fieles. Entonces, Dr. Vine, es posible que deba dar un poco más de explicación. Segundo video. Escuchen. Escuchen, aquí es cuando él dice, las conferencias que apoyen la agenda LGTB se van a ir a la quiebra, a la ruina. Escuchen. Y de esa manera, las conferencias que apoyan la agenda LGTB se van a la quiebra. De manera muy simple. Y los miembros determinarán a dónde va ese diezmo en función de la fidelidad. Y los diezmos decidirán dónde va ese diezmo en función de la fidelidad a las escrituras. Y si están dispuestos a aceptarlo. Ok, por lo que las conferencias plural que apoyan el LGTB se arruinarán. Pregunta. ¿Hay al menos un pastor fiel que predique la verdad presente en todas las conferencias? Yo creo que lo hay. Uno, por lo menos. ¿Puedo nombrar alguno? Sí, tal vez pueda. Prefiero errar de ese lado que decir que no lo hay. Porque si dices que no hay ninguno, puedes llegar a ser como Elías. Soy el único que queda, Señor. Primera Reyes 19. Pero ¿qué le dijo Dios a él? Tengo 7,000 que no han doblado la rodilla. Por lo que tú tal vez no puedas verlos, pero están ahí. Y tal vez esta crisis los traiga al frente a pelear. Ahora, si tú dices que las conferencias que apoyan la LGTB se irán a la quiebra, y si hay un pastor fiel que predica la verdad presente viviéndola en estas conferencias, si las conferencias que apoyan LGTB no reciben dinero, los pastores fieles sufrirán. Y por eso es que esa recomendación necesita ser editada. Echemos un vistazo a esto. Un video más. Y la cuarta cosa, la que aún no hemos llegado, es migrar a un movimiento clandestino de iglesias domésticas liderada por ancianos. Sí, la cuarta recomendación es movimiento clandestino de iglesias domésticas liderada por ancianos y pastores bivocacionales. Ahí es donde estaremos cuando se imponga la marca de la bestia. Cuando se imponga la marca de la bestia,
Las conferencias no pueden realizar operaciones bancarias porque no recibirán la marca de la bestia, porque están siendo fieles a las Escrituras. Eso significa que las conferencias no pueden emplear pastores, no pueden emplear maestros, no pueden recibir ataduras y ofrendas. Por lo tanto, las conferencias, cuando se imponga la marca de la bestia, son básicamente historia. Así que cuando se imponga la marca de la bestia, estaremos en movimientos clandestinos en iglesias caseras, lideradas por ancianos bivocacionales, que son ancianos y pastores de las mismas cosas en el Nuevo Testamento. Verán, hermanos, cuando el Dr. Vine hizo esa declaración, creo que fue un clavo en su ataúd. Sí, en el ataúd de los apóstatas líderes. Ted Wilson ganó un día a Stephen Bohr. Porque lo que está diciendo es que la organización no es la iglesia, porque un día se disolverá. El pueblo, los fieles forman la iglesia. Eso no es extraño. Eso es lo que dice la inspiración. No son los catedrales, los hermosos edificios, son los que son fieles a la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, anciano Buchanan, voy a poner este video. No lo muestres. No quiero meterme en ningún problema. Pero todos escuchen las palabras. En este video, el Dr. Vine no solo llamó a los líderes para que se disculparan. Escuchen, arrepiéntense. Pero él dice que se debe hacer restitución, que se deben hacer reparaciones. Así que, en otras palabras, él tocó el tema del dinero 2 veces. No solo arrepiéntanse, líderes, sino que preparen un fondo para ayudar a aquellos a quienes ustedes causaron sufrimiento. Sí, incluso hasta la muerte. Escuchen. Escuchen. Que el Espíritu Santo les dé el valor. Esas son las palabras del Dr. Conrad Vine. Dice que el Espíritu Santo les dé el valor para reenviar y disculparte por la declaración de reafirmación del 2020. Ha quedado expuesto como un paquete de mentiras en las que te refugiaste. Ahora tú te refugiaste en mentiras. Ahora puedes defender la verdad. Quiero hacer un llamado a nuestros líderes de la Conferencia General para que establezcan un fondo para compensar a los adventistas que perdieron sus medios de vida. Eso es. Ellos no quisieron escuchar eso, los líderes. Ahora, pregunta. ¿Es esa una declaración ficticia? ¿Por qué es que los líderes de la Conferencia General, la Conferencia de Michigan, otros ministerios, por qué es que cancelarían, censurarían, marginarían, atacarían y prohibir al Dr. Vine por estas declaraciones? ¿Qué tiene de mal eso, lo que dijo? La hermana White dice lo mismo. Está en la Biblia. El relato de Zaqueas. Lea la declaración ahí mismo. Volumen 5, página 339. Párrafo 1. Reparación. Saqueos. Eso es Biblia y el espíritu de profecía. Te daré un segundo testigo. Restitución. Trabajo del Sur, página 54, párrafo 1. ¿Qué hay de mal con eso? Tengo una pregunta. ¿Quién está del lado del Señor? Es la pregunta en este momento. Éxodo 32, verso 26. No te pregunté quién está del lado del Dr. Vine. Mientras Él está con la verdad, nosotros estamos con la verdad y con Él. Pero ¿quién está del lado del Señor? Aleluya. Él no es el primero y no será el último. Créeme cuando digo eso. En el segmento final aquí, voy a desmantelar varias teorías. La número 1. La teoría de que, es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Asegúrense de que su nombre esté en el registro de la iglesia local, de la organización adventista. Es la iglesia de Dios.
Esa teoría se está utilizando para silenciar la protesta y lavar el cerebro de la gente. Pero ¿sabes que los profetas de Dios de antaño no les importaban esas declaraciones? ¿Acaso me van a excomulgar? ¿Me van a desfraternizar? ¿Me van a expulsar? Yo estoy aquí para pedir avivamiento y reforma. Lanzar la protesta y traer reforma. De eso es lo que les preocupaba a los profetas de antaño. Ve y lee Jeremías capítulo 7, verso 4 al 17. La gente profesa de Dios dijo, el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor somos nosotros, somos la iglesia de Dios, templo, Dios, somos la iglesia de Dios, somos la iglesia de Dios. ¿Qué dijo Jeremías? Tú confías en palabras mentirosas. Eli, tú mientes, mientes, mientes. Esas palabras no pueden beneficiarte. Arrepiéntete, modifica tus caminos. Y luego Dios le dijo a Jeremías, no ores por ellos, ya no ores por ellos. Jehová le dijo a Jeremías, ya no ores por ellos. Ellos ya escogieron su lado. Ted Wilson ya escogió a Roma. Ganón Díaz ya escogió a Roma. Estos hombres ya escogieron el dinero. Ya se pusieron del lado de Roma con su hechicería babilónica. Jehová le dijo, ya no ores por ellos. Su tiempo de gracia está por cerrar. En segundo lugar, yo creo que la disciplina pública del pastor y el doctor Conrado Vine, la humillación pública del pastor Stephen Bohr, del presidente Jeff Mitchell y Jim, sigo diciendo Jeff, Jim Mitchell, gracias. Jim Mitchell. Yo creo que la humillación pública del Dr. Vine, Conrado Vine, es para generar miedo en los corazones de cualquier otro pastor que se atreva a protestar públicamente y pedir una reforma. ¿Alguna vez han visto, perdónenme cuando digo esto, pero no crean que tengo prejuicios o que soy racista? Pero esta es una historia y es muy desafortunada, pero podemos aprender algo de ella. ¿Sabes cuántos dueños de esclavos mantuvieron a los esclavos bajo control? Solo toma uno y haz un ejemplo público de él para mantener al resto bajo control. Es triste. Por favor, no me apedreen. Por favor. Es un hecho. Y yo creo que Jim Mitchell, el pastor Esteban Bohr y otros no podrían haber hecho lo que hicieron a menos que tuvieron el respaldo de los líderes de la unión, el respaldo de los líderes de la división, el respaldo de los líderes de la conferencia general. ¿Alguna vez has visto las pandillas? Cuando el líder de una pandilla quiere mantener a los miembros de la pandilla bajo control, solo usa uno y hace un ejemplo público de él. Castígalo públicamente. El paseo de la vergüenza. Y los otros se mantendrán bajo control. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que es un líder de pandilla? Y tienes varios pandilleros que están subordinados a un solo hombre. El líder de la pandilla está superado en número. Él está superado en número. Entonces, ¿por qué es que los miembros de la pandilla, por qué es que los miembros de pandilla no desafían al líder? Porque están mentalmente derrotados. Les lavaron el cerebro. El líder de la pandilla está superado en número. 1 a 10, 1 a 50.
Y 25 de los 50, incluso 40 de los 50 dicen, no. Él está fuera de lugar. Y no se atreven a desafiarlo porque están mentalmente derrocados. Yo creo que muchos pastores comprometedores le dirían al pastor Conrado Vine, simplemente no hables tan fuerte, Dr. Vine. Simplemente cálmate, Dr. Vine, no protestes. Ya casi estás alcanzando la edad. Simplemente recoge el diezmo y la ofrenda. Solo recoja los beneficios médicos. Solo recoja los otros beneficios. Simplemente relájese. Simplemente cálmese, Dr. Vine. Asegúrese de recibir su cheque de jubilación. Eso es lo que muchos harían. Y esa es la voz del diablo. Pero ¿qué dice Apocalipsis 12? Dice que lo vencieron a él por la sangre del Cordero, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas, ni siquiera hasta la muerte. Mateo 16 y verso 25. ¿Qué aprovechará el hombre para ganar el mundo entero y perder su propia alma? Volumen 5, página 147 dice: la muerte antes que la deshonra o la transgresión de la ley de Dios debe ser el lema de todo cristiano. A continuación, yo creo que muchos miembros en la conferencia de Michigan y en todo el mundo perderán la confianza en todos estos pastores que han prohibido al Dr. Vine, atacaron la verdad, y otros que son indiferentes, neutrales y silenciosos. Permíteme ilustrar. ¿Cómo crees que se sentiría una mujer si hombres fuertes y gruesos permiten que uno o dos hombres entran al campamento y abusen físicamente a otras mujeres, abusen físicamente de sus hijas, y se sientan y miran eso, y se doblan de brazos, y no dicen nada, y dicen, oye, simplemente relájate, porque tenemos que asegurarnos de que estemos en buena relación con los jefes? ¿Sabes? El jefe nos paga. El jefe nos paga algo acá aparte. El jefe nos alimenta bien. Mira mi estómago. Y ellos permanecen subordinados a los jefes. ¿Cómo es que se sentirían esas mujeres? ¿Qué crees que dirían a todos estos hombres adultos que permiten que esta atrocidad y crimen se lleve a cabo? Más que cobardes, hermano. Y yo creo que los miembros perderán el respeto por estos predicadores indiferentes, neutrales y silenciosos. Perros mudos. Isaías 56:10. Peor que un incrédulo. Ya para cerrar. Isaías 66, versículo 5. La palabra de Dios dice claramente: lo que te expulsen, los que te expulsaron dirán: el Señor se ha glorificado. Los que te expulsen dirán: el Señor se ha glorificado. El hermano White dice que fueron expulsados de la iglesia metodista por defender la verdad que sabían en aquel entonces. Pero lo que las escrituras los animaron a hacer, Isaías 66 y versículo 5. Cuando el Señor aparezca, Él aparecerá para tu gloria. Ellos serán avergonzados, aquellos que te echaron fuera. Pero esa fue la experiencia de la hermana White. Te daré una segunda. Gran conflicto, página 372.
Los pastores, los miembros, fueron expulsados de las iglesias. No pocas palabras azules en el medio. Fueron cortadas del compañerismo en las iglesias. Porque ellos estaban defendiendo la verdad presente de aquel tiempo. ¿Qué palabras las alientan? Isaías 66:5. Vuestros hermanos que os odian y os expulsaron, dijeron que Dios nos deshicimos de él, alabado sea Dios. Pero cuando Dios aparezca, Él aparecerá para tu gozo, y ellos se avergonzarán. Dr. Vine toma esas palabras. Isaías 6:6, verso 5. Y el resto de ustedes que son fieles a la palabra de Dios, lleven esas palabras al corazón. Amados, mis últimas palabras. Guarden estos videos. Descarguen estos videos. Ellos no solo abordan los síntomas, sino la sustancia está en ellos. Descárguenlos. Los tiranos que están afuera, medios de la bestia, y los tiranos dentro, y los poderes de la oscuridad harán todo lo posible para cerrar esta plataforma. Ahora, un día, providencialmente, Dios lo permitirá, y luego pasaremos a la clandestinidad. Y lo que ellos pensaron haber destruido solo será más brillante. A medida que la gran controversia, página 41, dice que la sangre de cristianos es semilla. Cuanto más nos persiguen a los fieles, más personas se unirán al movimiento. Así que lo que estos hombres han pensado hacer al Dr. Vine y a la verdad, solo permitirán que la verdad se magnifique aún más. Y muchos se unirán a la verdad como resultado. La sangre de los cristianos es semilla. La censura de los cristianos es semilla. La marginación de los cristianos es semilla. Quiero decir, pausa ahí, por la gracia de Dios los veo mañana. Amados hermanos, como ustedes bien saben, hemos sido censurados por este tema que está pasando con Stephen Bohr atacando al buen pastor Conrado Vine. Ya salieron los verdaderos colores del Dr. Bohr. Por favor, no me odien a mí, hermanos. No apedreen a la atalaya. No apedreen a la atalaya, al centinela. Yo solamente soy el traductor. Yo solamente soy el que presento la verdad. Pero aún así, yo protesto en contra de lo que está haciendo el pastor Bohr. Yo protesto, yo no escojo el lado del mal. Yo llamo al pecado por su nombre. Nuevamente, yo sé que el pastor Bohr es amado por muchos, pero por sus frutos los conocerás. No hay excusa para que él censure a otro, silencie la verdad y se comporte de manera tan mala con el buen pastor Conrado Vine. Hermanos, aquí la protesta continuará. Como bien saben, les repito, fuimos censurados, pero ya estamos de regreso, porque la protesta va a continuar. Quiero agradecerles por sus oraciones. Yo sé que han estado orando por mí. Sé que me han estado extrañando. Les agradezco mucho. Como siempre, pido oración por mí. Pido que por favor oren por este ministerio, hermanos. Porque, como bien dijo el pastor, las fuerzas de Satanás, la conferencia general, los nominales, aquellos que apoyan a la apostasía y siguen a hombres, ellos les encantaría que este canal, este ministerio, sea derrocado. Pero por la gracia de Dios continuaremos con la protesta, llamando al pecado por su nombre, protestando, llamando a Babilonia por sus pecados. Alerta adventista que la protesta continúa.